Bueno, esencialmente el título de la presentación, como bien decía en la introducción, es Estructura productiva, distribución del ingreso y crecimiento en economías periféricas pequeñas y abiertas. ¿Sí? Cuando hablemos de estructura productiva, esencialmente vamos a estar hablando de cuestiones vinculadas con el patrón de especialización, de la economía. Cuando estemos discutiendo el rol de la distribución del ingreso, esencialmente vamos a estar mirando, ustedes saben que hay distintas dimensiones de la distribución del ingreso, pero nos vamos a estar enfocando en la distribución funcional del ingreso, es decir, en los valores que toman la tasa de ganancia media de la economía, el nivel del salario real promedio de la economía o incluso la trayectoria del tipo de cambio real entendida como una variable distributiva relevante en una economía abierta. Y vamos a tratar de ver en qué medida los cambios en el patrón de especialización y los movimientos en la distribución del ingreso pueden tener efectos sobre la trayectoria de crecimiento esencialmente de las economías que comparten características como las economías de la región. O sea, el foco de análisis de lo que voy a estar presentando hoy va a ser el comportamiento de las economías latinoamericanas, que comparten ciertos factores. También es cierto que hay ciertos elementos que distinguen, y uno no puede hablar de manera generalizada como de una economía latinoamericana representativa, pero esencialmente, si uno entiende que hay distintos procesos de desarrollo y distintas regiones del mundo, bueno, claramente el foco aquí va a ser el de las economías latinoamericanas. Y obviamente a partir de la segunda posguerra, en términos de la conexión o la interacción de nuestras economías con el resto del mundo, hay que pensar a las economías como economías abiertas, tanto a los flujos de comercio como a los flujos financieros. Una pequeña aclaración que hacemos siempre quienes pertenecemos a los bancos centrales es que lo que voy a estar contándoles es una visión a título personal y no necesariamente es una posición o una visión que sea compartida por el Banco Central de la República Argentina como institución. De hecho, varias de las contribuciones que he hecho en los últimos años, en algunos artículos que hemos estado publicando, fueron previos a que comenzara mi rol o mi trabajo aquí en el Banco Central, así que es importante hacer esa aclaración. En términos de la estructura de lo que vamos a estar comentando y discutiendo, esencialmente la presentación tiene 7 grandes bloques. En primer lugar, voy a tratar de resumir o de contarles rápidamente algunos antecedentes de algunos trabajos publicados con algunos resultados que son relevantes y que tratan de caracterizar la relación entre distribución del ingreso, estructura productiva y crecimiento en nuestras economías. En segundo lugar, y también vincular eso con los antecedentes, con los aportes previos de distintas escuelas del pensamiento económico que de alguna manera brindan el marco general sobre el cual estuvimos o he estado trabajando con otros colegas. En segundo lugar, voy a detenerme un rato, algunos minutos, en lo que es el marco analítico. Voy a tratar de no ser demasiado detallado en ello, pero sí algunas ecuaciones o relaciones fundamentales entre variables y algunos gráficos que nos pueden ayudar a entender las principales tesis que les voy a estar presentando. Y esencialmente a partir de ese marco analítico voy a intentar mostrar el rol que tienen un tipo particular de restricciones que tienen que ser relevantes a la hora de analizar las dinámicas de desarrollo de las economías periféricas, que son las restricciones distributivas. En cuarto lugar, voy a tratar de mostrar de una manera relativamente sencilla cómo reacciona las técnicas productivas o cómo uno esperaría que reaccionen la selección de técnicas que realizan los capitalistas o los empresarios ante cambios en las variables distributivas que inciden en la rentabilidad promedio de los distintos sectores productivos.
Luego voy a introducir en este marco analítico el rol de los recursos naturales y de la renta de los recursos naturales, que es una dimensión muy relevante en nuestras economías, la minería en el caso de Perú, la producción primaria en el caso argentino y también el sector energético. Y vamos a ver cómo al introducir un sector transable asociado a los recursos naturales, eso puede cambiar los resultados que previamente les voy a estar comentando. Y luego lo que voy a tratar de contestar o de empezar a plantear es en qué medida es posible pensar en una estructura productiva diversificada, que no solamente tenga producción primaria o producción asociada a los recursos naturales, sino también cierto desarrollo de un sector o de un conjunto de sectores industriales o manufactureros. Y finalmente algunos comentarios para plantear un poco qué extensiones se pueden derivar de este marco de análisis. Voy entonces al primer punto, que tiene que ver con los antecedentes y las contribuciones. Lo que les voy a estar presentando es de alguna manera una línea de investigación. ¿Sí? Hay varios resultados que hemos estado publicando esencialmente con otros colegas que en unos minutos voy a mencionar, donde lo que tratamos de hacer es analizar el rol de los factores estructurales, los factores vinculados con la estructura productiva, con las cuestiones técnicas, con el desarrollo tecnológico, y también el rol de los factores institucionales, ¿sí? Del marco institucional vigente, en la medida en la cual condicionan las trayectorias de crecimiento de las economías periféricas latinoamericanas. ¿Sí? En qué medida el régimen monetario y cambiario, el grado de apertura y de movilidad de capitales, el grado de conflicto distributivo, entendido como el poder de negociación que pueden tener el sector sindical, el grado de sindicalización que puede tener una economía, en qué medida todos esos factores, el grado de dependencia tecnológica que puede tener respecto de insumos o de bienes de capital importados, cómo esos factores pueden incidir de distintas maneras sobre la trayectoria o las posibilidades de crecimiento y de desarrollo económico que tienen nuestras economías. En el marco de esa línea de investigaciones que hemos ido tratando de proponer algunos resultados que se vieron reflejados en diversas publicaciones, y lo que intento hacer es integrar las contribuciones de diferentes escuelas del pensamiento económico. Como ustedes saben, no hay un consenso a nivel del pensamiento económico respecto de que hay una única teoría general, y obviamente hay una visión dominante, pero que coexiste con visiones alternativas, algunas más críticas que otras, y esencialmente las visiones o las contribuciones que estoy tomando o que he estado tomando en mis investigaciones tienen que ver con los aportes de la escuela estructuralista latinoamericana, y ahí estoy pensando en autores como Raúl Prebisch en Argentina, como Celso Furtado en Brasil, como el propio Marcelo Diamant, que también es un economista argentino de la década del 60 y 70, que quizás no es tan conocido fuera de la Argentina. Otros trabajos también de Oscar Brown o de Adolfo Canitrot, diversos autores que puede decirse que todos pertenecen a lo que es la corriente estructuralista latinoamericana, que inicia con los aportes que hace Raúl Prebisch en el ámbito de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a partir de los años 50. Y lo importante de esta escuela, de la escuela estructuralista, es que justamente incorpora en su análisis factores estructurales e institucionales que son específicos de las economías latinoamericanas, ¿sí? La escuela estructuralista plantea que las economías periféricas funcionan con una lógica diferente de las economías centrales, esta dicotomía entre centro y periferia, y justamente eso es un rasgo de su marco teórico que entendemos que es relevante para pensar nuestras economías. Y en segundo lugar, los aportes de la corriente clásico keynesiana, y con la corriente clásico keynesiana me refiero
a diversos autores que esencialmente lo que hacen es, por un lado, rescatar las ideas de los autores clásicos respecto de los determinantes de los precios relativos de las economías y de la distribución del ingreso, y los aportes keynesianos en relación al rol de la demanda efectiva a la hora de explicar el comportamiento de las cantidades producidas y del nivel de empleo. Dentro de esta línea de investigación y tomando las contribuciones que les acabo de mencionar, hay varios trabajos que he estado publicando, principalmente con otro colega argentino, Ariel Boskin. Esencialmente el primer trabajo que presentamos en el marco de esta línea de investigaciones del año 2010, donde lo que tratábamos de hacer es analizar los límites que tiene la política cambiaria, en particular los intentos de incrementar el nivel del salario real en economías que tienen o que atraviesan fuertes conflictos distributivos. ¿Sí? En particular estábamos pensando en el caso de la economía argentina a mediados de los años 2000, y lo que queríamos entender es por qué las devaluaciones en una economía como la Argentina tienden a tener un alto grado de traslado o de pass-through hacia la inflación doméstica, y por lo tanto es muy difícil modificar de manera más o menos persistente el nivel de tipo de cambio real. Luego, en el año 2015, publicamos un trabajo que lo que hace es reconstruir los aportes al pensamiento económico o a la teoría del desarrollo de Marcelo Diamant, que les decía es un autor argentino, quizás no tan conocido fuera de la Argentina, y que esencialmente entendemos que es relevante porque introduce dos nociones importantes para pensar el desarrollo económico. Una es la noción de estructura productiva desequilibrada, que es una noción que otros autores estructuralistas la plantean con otro nombre. Algunos hablan de dependencia tecnológica, otros hablan de heterogeneidad estructural. Esencialmente da cuenta del hecho de que hay distintos sectores en la economía con grandes diferencias de productividad y que por lo tanto tienen asociados distintos niveles de tipo de cambio de equilibrio. Y lo otro que hace Diamant, el otro aporte importante, es que plantea la necesidad de diferenciar los tipos de cambios. ¿Sí? Su diagnóstico de estructura productiva desequilibrada, de él se deriva como recomendación de política la necesidad de adoptar un esquema de tipos de cambio múltiple. Obviamente, la economía que pensaba Diamant era la economía de América Latina en la década del 70, que era una economía que todavía no estaba integrada financieramente al mundo, con lo cual obviamente uno tiene que tener en cuenta también el contexto histórico en el cual se desarrollan estas teorías. Otro elemento importante, otra contribución que hicimos en los últimos años tiene que ver con analizar el rol de la composición de las exportaciones y de los diferentes patrones de consumo y cómo eso puede afectar justamente el comportamiento del balance de pagos de las economías latinoamericanas. Y ahí lo que hicimos fue distinguir entre cuatro grandes grupos de economías: economías agroindustriales, economías esencialmente mineras, economías petroleras y economías productoras de bienes suntuarios, en último caso pensando, por ejemplo, una economía que produce fundamentalmente café. Y lo que queríamos ver ahí es que no es lo mismo en términos del impacto que puede tener una depreciación del tipo de cambio en una economía que sus exportaciones o que sus principales exportaciones coinciden con los bienes que integran la canasta de consumo de la clase trabajadora, que una economía que produce bienes que no integran la canasta de consumo de los trabajadores. Esencialmente, el conflicto distributivo posiblemente sea menor y los grados de libertad para hacer política cambiaria sean mayor en economías que no tienen, por ejemplo, la situación que tiene Argentina, que fundamentalmente exporta alimentos, pero al mismo tiempo esos alimentos son los que definen la línea de pobreza y de indigencia de la población. Un poco como evolución de estos trabajos es que luego comenzamos
en un trabajo, en sendos trabajos del año 2018, hablar de las nociones de dependencia tecnológica y de dependencia financiera. Cuando hablamos de dependencia tecnológica, nos referimos a la necesidad de importar bienes de capital e insumos de uso difundido para poder llevar adelante la producción doméstica de distintos sectores y la imposibilidad de sustituir esas importaciones, ¿sí? Esencialmente por cuestiones tecnológicas, el no acceder a la técnica dominante o que esa técnica dominante esté protegida por patentes y royalties que imposibilite la sustitución local, pero una economía que tiene una elasticidad de ingreso de las importaciones muy elevada es una economía que va a encontrar un techo al crecimiento mucho menor que una economía que no enfrenta este tipo de limitaciones. Y luego, más cerca en el tiempo, la discusión que empezamos a dar tiene que ver con el rol que el tipo de cambio real tiene en distintos enfoques que vinculan la política cambiaria con el crecimiento económico. ¿Sí? Como ustedes saben, en la última década ha habido una literatura muy abundante que vincula positivamente el tipo de cambio real con la trayectoria de crecimiento. Uno podría agrupar dentro de esas visiones las contribuciones del enfoque neodesarrollista y las contribuciones neoestructuralistas y lo que he estado tratando también de plantear a nivel de la discusión académica es esencialmente bajo qué condiciones y bajo qué supuestos los resultados de estos enfoques son válidos y bajo qué condiciones dejan de serlo. Voy a tratar de mostrar algunas de estas cuestiones en unos minutos. Y finalmente, el trabajo más reciente, que es de este año y que está próximo a publicarse, tiene que ver con una discusión sobre la noción de enfermedad holandesa, que también es un problema que enfrentan las economías en desarrollo y que en América Latina se ha planteado como el efecto que la apreciación cambiaria, ya sea por el ingreso de capitales del exterior o bien por el boom de commodities, en qué medida eso ha inducido un proceso de desindustrialización en aquellas economías de ingreso medio que tenían o que tienen un desarrollo industrial relevante, como puede ser Brasil o como puede ser Argentina, y sobre las posibilidades o las políticas que pueden neutralizar esa enfermedad holandesa. Entonces, estas contribuciones lo que tienen en común es un marco analítico que voy a tratar de presentar en estos minutos, y del cual se derivan esencialmente las principales tesis que formaron parte de los antecedentes que les he estado comentando recién. En primer lugar, ¿cuál es el objeto de estudio? Bueno, economías que podemos considerar economías pequeñas. Y cuando hablamos de economías pequeñas, son pequeñas en el sentido de que son tomadoras de precios, de los precios internacionales, y son tomadoras de la tasa de interés internacional. ¿Sí? Ya tanto la economía peruana como la economía argentina exportan volúmenes de commodities que no son lo suficientemente significativas como para influenciar de manera relevante la trayectoria de los precios internacionales. Y por otro lado, en las condiciones financieras internacionales somos economías en las cuales las decisiones de endeudamiento no alteran el nivel de la tasa de interés internacional, que la define esencialmente la política monetaria de las economías centrales, principalmente la Reserva Federal de los Estados Unidos. Economías pequeñas y economías que son abiertas, ¿sí? Obviamente, si uno pensara el contexto de la década de los años 60 o 70 o 50 en América Latina, uno tenía que pensar en economías relativamente cerradas al comercio internacional, en el marco de las estrategias de industrialización por sustitución de importaciones. Esas estrategias fundamentalmente tendieron a agotarse hacia mediados de los 70, finales de los 70, y por lo tanto hoy uno tiene que pensar en economías que son bastante abiertas al comercio, más allá de que
pueden hacer política comercial de uno u otro modo, y economías que también son en mayor o menor medida abiertas a los flujos financieros, a la entrada y a la salida de capital. Obviamente aquí hay sí distintas situaciones. Uno podría ver el caso de Argentina en la última década, ha atravesado distintas fases de mayor cierre a la movilidad de capitales, de mayor apertura y de distintos grados de controles de cambios o de controles de capital. Obviamente uno tiene que pensar en el grado de movilidad de capitales como un factor relevante a la hora de pensar en un modelo económico para caracterizar una economía. Y el otro punto que es un supuesto que en general utiliza toda la literatura que de alguna manera se inicia con las contribuciones de Arthur Lewis a comienzos de la década del 50, cuando planteó el primer modelo de economía dual, de una economía en desarrollo, de dos sectores, un sector tradicional y un sector moderno, son economías que tienen un excedente de mano de obra, ¿sí? Son economías que funcionan con tasas de desempleo medianamente altas de forma persistente. O sea, no tiene sentido pensar en estas economías como economías que funcionan con pleno empleo. Entonces, estamos pensando en economías que pueden denominarse economías duales. Esas economías duales se caracterizan por tener al menos un sector tradicional, que podemos pensar que es un sector no transable, es decir, que no está sometido a la competencia internacional, podría ser sectores de servicios o la agricultura de subsistencia, y al menos un sector moderno, típicamente un sector que adopta la tecnología, la técnica dominante y que es competitivo o que intenta ser competitivo internacionalmente y que esencialmente es un sector transable. Cuando pensamos en las condiciones técnicas, de manera bien resumida, podemos pensar que el sector no transable fundamentalmente utiliza como insumo el trabajo. Lo que tienen aquí representado en estas dos primeras condiciones son los requerimientos unitarios de trabajo y de otros medios de producción que requieren... Sí, perdón. La cabrita acá. Por favor, los presentes tengan la gentileza de apagar su micrófono. Por favor, profesor Hubert, apague su micrófono, por favor. Gracias. Por favor, la cámara y el micrófono, por favor, apagado en cuanto está el conferencista hablando. Gracias. Adelante, doctor. Adelante, siga. Gracias. Les decía que esencialmente una manera de representar las condiciones técnicas vigentes en la economía es representando los coeficientes técnicos, es decir, la matriz de insumo-producto, los requerimientos unitarios de trabajo directo y de otros medios de producción, de otros insumos necesarios para la producción de cada uno de los bienes que estemos analizando. En este caso, para plantearlo de la manera más sencilla posible, lo que planteamos es que el sector tradicional no transable utiliza esencialmente trabajo, mientras que el sector transable utiliza trabajo y utiliza dos tipos de insumos. Un insumo importado en las cantidades K sub T por unidad producida del bien transable y un insumo producido domésticamente que es justamente el bien no transable. O sea que el bien no transable es un bien de capital producido localmente, mientras que el bien transable es un bien de consumo final, exportable, pero que utiliza, además de trabajo, el bien de capital no transable y un insumo importado que no tiene sustituto local. Entonces acá estamos captando uno de los factores estructurales que les mencionaba hace unos minutos, que tiene que ver con esta idea de dependencia tecnológica. Si aumenta la producción del bien transable, aumenta los requerimientos de insumos importados, en la proporción K por unidad producida del bien transable. Con esta caracterización de la técnica dominante, que si uno quisiera llevarlo a lo empírico, sería tomar la última matriz de insumo-producto que esté publicada y tomar los coeficientes de esa matriz de insumo-producto para ver efectivamente estos requerimientos de trabajo directo e indirecto. Teniendo en cuenta entonces las condiciones técnicas de producción, uno puede ver o preguntarse cuáles son los precios de oferta. ¿Qué son los precios de oferta? Bueno, los costos normales de producción de cada uno de estos dos bienes que integran la producción en esta economía representativa.
Los costos de producción uno puede plantearlo esencialmente tomando en cuenta la especificación anterior como el costo salarial unitario para el caso del bien no transable, al cual hay que adicionarle la tasa de ganancia del sector, porque obviamente ningún inversor, ningún capitalista va a estar dispuesto a invertir su capital en el sector NT, en el sector no transable, si no puede obtener una tasa de ganancia normal, R, sobre el capital invertido, que es el fondo de salarios que adelanta. Aquí W es el salario unitario, el salario por hora trabajada, mientras que para el caso del sector transable, en línea con lo que fue nuestra especificación técnica, los costos normales de producción, los costos unitarios, va a ser el costo salarial, el costo del insumo doméstico no transable, en la proporción B sub T, y el costo del insumo importado, en el cual entra el precio internacional de ese bien importado, que es un precio en dólares, transformado en la moneda local, en soles, a través del tipo de cambio doméstico. Aquí la variable E es la cantidad de soles o de pesos argentinos que hace falta para comprar $1. Con lo cual nos aparece el tipo de cambio, el tipo de cambio nominal, como una variable relevante que incide en los costos de producción expresados en moneda local. Obviamente, también hay que cargarle la tasa de ganancia normal de la economía, 1 más R, y fíjense que tenemos la misma R, la misma tasa de ganancia en los dos sectores, lo cual refleja que estamos suponiendo que hay libre movilidad de capital entre el sector transable y el sector no transable. Por lo tanto, el efecto de la competencia tiene que llevar a que se igualen las tasas de ganancia. Ahora, dijimos que estamos en una economía abierta, esa economía abierta al comercio internacional, es una economía en la cual podemos pensar que además del costo de producción local del bien transable, existe un precio internacional que es el precio al que el resto del mundo puede producir el mismo bien. Ese precio internacional está representado en la condición 3 a través del P asterisco, y entonces lo que nos dice la condición 3 y la condición 4 es cuáles son los precios de demanda. Así como dijimos que la noción de precio de oferta es el costo de producción, cuánto cuesta producir cada bien localmente a partir de las condiciones técnicas de producción locales, los precios de demanda reflejan el precio máximo que un consumidor local va a estar dispuesto a pagar por cada uno de los bienes. Y obviamente, si existe la posibilidad de importar el bien transable, el precio máximo que el consumidor local va a estar dispuesto a pagar es la expresión en moneda local del precio de importación. Eso es lo que nos refleja la condición 3. Mientras que para el caso del bien no transable, como no hay un sustituto importado, porque por definición el bien no transable es un bien que solamente se produce y se consume domésticamente, el precio de demanda, que es el máximo precio que va a estar dispuesto a pagar el consumidor, va a ser igual al precio de oferta, necesariamente, al costo de producir domésticamente ese bien. Entonces, con estas 4 condiciones, las condiciones 1, 2, 3 y 4, que son los precios de demanda y los precios de oferta, uno puede contar la cantidad de incógnitas que tiene este sistema de precios. Y van a ver que las cantidades de incógnitas son los 4 precios, los precios de demanda y de oferta para el bien transable y para el bien no transable, y las 3 variables distributivas relevantes. ¿Cuáles son las 3 variables distributivas relevantes? El tipo de cambio nominal, que fíjense que además de afectar los costos de producción del bien transable por el insumo importado, también inciden en el arbitraje que hacen, que define el precio de demanda. ¿Sí? Cuando aumenta el tipo de cambio, dado el precio internacional, aumenta el precio al cual los productores locales pueden vender el bien transable. Eso lo vemos, por ejemplo, con la carne. En Argentina, seguramente en Perú debe haber pasado en estos meses, la carne está aumentando, la carne vacuna aumenta el precio internacional y eso hace que aumente el precio doméstico, salvo que se aplique algún tipo de medida compensatoria. Por ejemplo, salvo que el tipo de cambio se aprecie para compensar en parte el aumento del precio internacional o que se introduzca algún tipo de impuesto o de subsidio, cosa que en este marco general en principio no estamos discutiendo. Con lo cual, si uno cuenta rápidamente incógnitas y variables, vemos que hay 4 ecuaciones
y hay 7 incógnitas. Por lo tanto, podríamos decir que hay 3 grados de libertad. Esos grados de libertad lo que nos dicen es que podemos fijar hasta 3 variables, pero no más que eso, porque si intentáramos fijar una 4ª variable dentro de este sistema, estaríamos sobredeterminando el sistema de precios y por lo tanto tendríamos una situación de inconsistencia lógica o de inconsistencia matemática. ¿Cómo podemos hacer para cerrar este sistema, para intentar determinar conceptualmente los precios y la distribución en este sistema? Bueno, primero hay que imponer una condición, que es la condición 5, que lo que dice es que para el bien transable, el precio de oferta y el precio de demanda no pueden diferir, ¿sí? Es decir, no podemos tener un costo de producción doméstico que sea diferente del precio al cual los consumidores podrían pagar si importaran el bien. El arbitraje lleva a que el precio de oferta y el precio de demanda para el bien transable tiendan a igualarse. Y eso es lo que define la condición 5. Lo que dice la condición 5 básicamente es que la economía local está en condiciones de exportar el bien transable. ¿Por qué? Porque lo que cuesta producir el bien transable, que es lo que tenemos del lado derecho de la condición, no supera el precio al cual se vende el bien transable en el mercado internacional. ¿Sí? Es como la condición que asegura que estemos en condiciones de exportar el bien transable y de que el bien transable compita con las importaciones de ese mismo bien. Esa condición es una condición relevante porque de alguna manera lo que está diciendo es que esta economía periférica representativa tiene que ser competitiva en al menos un bien. ¿Por qué? Porque tiene que estar en condiciones de generar divisas. ¿Por qué esta economía tiene que generar divisas? Bueno, precisamente por lo que vimos antes, porque necesita divisas para financiar la compra de este insumo o este bien de capital que no se produce domésticamente. De lo contrario, uno podría decir, bueno, pensemos una economía de autarquía que ni genera divisas, pero tampoco requiere divisas. Bueno, acá impusimos una condición que es que divisas necesariamente va a requerir porque hay que financiar las importaciones. Por lo tanto, uno podría decir que en el corto plazo esas importaciones se financian con endeudamiento o con ingreso de capitales, pero sabemos que en el largo plazo la cuenta corriente no puede ser sostenidamente deficitaria, por lo tanto, las exportaciones tienen que ser positivas y tienen que acompañar el crecimiento de las importaciones. Toda esa discusión está contenida en la condición 5. Les pido, por favor, más allá de que entiendo que al final vamos a tener una discusión y vamos a estar abiertos a preguntas, que si hay cualquier duda que surja, que sea importante para entender algunos de los argumentos, por favor me interrumpan. Ahora, de la condición 5 podemos derivar una relación muy interesante con respecto a las variables distributivas de esta economía. Esencialmente, si tomamos la condición 5 y reemplazamos en la condición 5 por el precio de demanda y el precio de oferta de las condiciones previas, de las condiciones 1 y 3, lo que vamos a obtener es una relación entre la tasa de ganancia, R, la tasa de ganancia media de la economía, y el tipo de cambio real. ¿Cómo surge el tipo de cambio real en este sistema? Fíjense, vamos a definir a la variable E minúscula, como el cociente entre el tipo de cambio nominal y el salario nominal. Es decir, es la inversa del salario en dólares de la economía. Con lo cual, lo que surge del sistema anterior de las 4 ecuaciones, de las 5 ecuaciones anteriores, es una relación entre el salario en dólares de la economía y el nivel de la tasa de ganancia. Dados los coeficientes técnicos, es decir, dadas las condiciones técnicas de la economía, dada la productividad que tiene el sector transable y el sector no transable. Esa relación está representada algebraicamente por la condición 6. Fíjense que en la condición 6 tenemos el tipo de cambio, el cociente, la inversa del salario en dólares del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos
un cociente o una relación que vincula los distintos coeficientes técnicos que están dados en la economía, en principio, salvo que estemos analizando el efecto del cambio técnico, y la tasa de ganancia R. Y además podemos ver qué signo tiene esta relación, cuál es el efecto marginal de subir la tasa de ganancia sobre la inversa del salario en dólares. O viceversa, cuál es el efecto sobre la tasa de ganancia de incrementar el salario en dólares. Esa relación, si calculamos cómo es la derivada parcial, la derivada primera y la derivada segunda, podemos comprobar que la derivada primera es positiva y que la derivada segunda es negativa. Perdón, es positiva también. Es decir, tenemos una función que es cóncava. Eso es lo que tenemos reflejado en este esquema en el lado derecho, ¿sí? Lo que tenemos es fíjense, una función que es cóncava, cuya forma tiene que ver con los coeficientes técnicos, con los requerimientos de trabajo y de insumos domésticos e importados de cada uno de los sectores, y que además depende y el movimiento a lo largo de esa función, de esa curva, está determinado por los cambios distributivos. Por ejemplo, por los incrementos del tipo de cambio nominal por encima del movimiento del salario nominal o por los cambios del salario nominal por encima o por debajo del tipo de cambio. ¿Sí? Cuando cambie el salario en dólares, ceteris paribus, lo que vamos a tener es un incremento de la tasa de la rentabilidad normal de la economía. ¿Y eso por qué? Bueno, esencialmente porque una depreciación real, al bajar el salario real, está bajando uno de los costos de producción relevantes en el sector transable. Si el precio internacional está dado, esa baja en los costos de producción termina siendo un incremento en la rentabilidad que tiene el sector. Y acá es donde juega el supuesto de economía pequeña. Si la economía no fuera una economía pequeña, si fijara precios a nivel internacional, una caída en el salario real, en el salario en dólares, generaría una caída del precio internacional y no un aumento de la rentabilidad. Pero como estamos suponiendo una economía pequeña, pensemos en el caso de Perú, en el efecto del cobre, si cae el salario en dólares en Perú, el precio internacional del cobre va a ser el mismo. Y eventualmente aquellos productores que explotan la minería del cobre van a obtener una rentabilidad persistentemente mayor. Esta es una relación importante, lo podemos pensar que esto es una curva de salarios o una frontera de precio de los factores para una economía abierta, ¿sí? En la cual vemos cómo los movimientos del tipo de cambio real tienen efectos distributivos. Otro punto importante es que esta curva, si se fijan, a medida que aumenta el tipo de cambio real, cuando nos movemos hacia la derecha, cuando bajamos el salario en dólares, cada vez la tasa de ganancia aumenta, pero cada vez menos, y eventualmente llega a un máximo. Podemos pensar que hay una asíntota superior. Es decir, que podemos estar teniendo una economía que tiene una tasa de ganancia máxima. Y esa tasa de ganancia máxima no es trivial porque vamos a ver en un rato que eso puede implicar que hay un límite al desarrollo de ciertos sectores productivos que requieren una tasa de ganancia mayor que lo que posibilitan las condiciones técnicas. Entonces, elemento importante que vimos recién, hay una relación positiva entre el tipo de cambio real o la inversa del salario en dólares y la tasa de ganancia normal de la economía. En particular, esa relación es 1 a 1 si pensamos que la canasta de consumo de los trabajadores está compuesta 100% por bienes transables. En ese caso, cuando aumenta el tipo de cambio real, cae el salario en dólares, y cuando cae el salario en dólares, dado el precio en dólares de los alimentos, cae el salario real en la misma proporción. Esto no necesariamente sería el caso si la canasta de consumo tiene también un componente importante no transable, que no guarda una relación 1 a 1 con los movimientos del tipo de cambio. Por eso les decía antes que no es lo mismo el impacto de una depreciación real en la economía argentina, que produce y exporta alimentos, que en la economía chilena, que su principal bien de exportación es el cobre, y que obviamente el cobre no entra como un insumo relevante en la producción de alimentos.
Dijimos entonces que uno de los grados de libertad se eliminaba imponiendo la condición de que el sector transable tiene que ser competitivo internacionalmente. El segundo grado de libertad disponible es el grado de libertad distributivo. Es decir, en este sistema no hay una determinación endógena de todas las variables distributivas. ¿Qué variables distributivas tenemos? La tasa de ganancia normal y el tipo de cambio real o la inversa del salario en dólares, por la condición que acabamos de ver, la condición 6, cuando fijo una de esas dos variables, automáticamente esta curva o la condición 6 me determina la otra. No puedo fijar el salario real y la tasa de ganancia al mismo tiempo. Este es un resultado que es muy conocido, muy importante de la teoría clásica de los precios y la distribución, y que implica que una de las variables distributivas se va a fijar por fuera del sistema de precios. Y como no tenemos pleno empleo en esta economía, no cerramos la distribución a partir de lo que es la visión convencional, que lo que plantea es que el salario real de equilibrio es el que vacía el mercado de trabajo, el que hace que la economía tienda al pleno empleo. Fuera del pleno empleo, nos olvidamos de esa condición y hay un grado de libertad distributivo que puede ser fijar el salario en dólares o bien fijar la tasa de ganancia normal de la economía. Las opciones están abiertas y lo que uno tiene que analizar es el contexto institucional relevante para ver cuál de los cierres distributivos es el más plausible. Uno podría pensar en una economía que tiene sindicatos tan fuertes que tienen la capacidad de incidir en la trayectoria del salario real, es decir, una economía que tiene resistencia salarial plena, y ahí uno tomaría el salario real como la variable exógena. O bien uno podría pensar una economía donde el Banco Central tiene la capacidad y la fuerza suficiente para determinar a partir de la política cambiaria el comportamiento del tipo de cambio real, por lo tanto incidir en la trayectoria del salario en dólares y la tasa de ganancia, en ese caso puede ser la variable distributiva endógena. Y esencialmente la capacidad que tenga el Banco Central de regular la distribución del ingreso a través de los movimientos de su política cambiaria también va a estar condicionada por factores estructurales e institucionales, ¿sí? La imposibilidad de financiar indefinidamente el déficit de cuenta corriente hacen que no cualquier tipo de cambio real es sostenible en el largo plazo. El grado de resistencia salarial hace que no cualquier devaluación nominal va a poder incidir en el tipo de cambio real, porque los precios internos pueden reaccionar rápidamente si los salarios también ajustan ante la depreciación. Y también es relevante el comportamiento de las expectativas de los inversores en los mercados financieros, sobre todo en economías que están abiertas financieramente, están integradas financieramente a los mercados de capitales internacionales. Dado este marco general que presenté de manera bastante rápida, pero la idea es tomar estos elementos para poder dar algunas discusiones importantes, veamos cuál es el efecto de plantear una restricción distributiva. ¿Qué es una restricción distributiva? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si estamos en presencia de una economía donde hay un nivel del salario real mínimo por debajo del cual el salario no puede caer, ya sea porque los trabajadores que están organizados en sindicatos tienen la capacidad de renegociar las paritarias y de rápidamente recuperar la pérdida de poder de compra que se haya generado producto de una devaluación que haya hecho un aumento del nivel de precios? Eso es, por ejemplo, el caso de Argentina típicamente en la última década, donde hay un desarrollo muy fuerte de las paritarias y donde cuando uno se mueve una economía con una inflación media alta, como tiene la economía argentina, rápidamente los sindicatos plantean paritarias con varias instancias de renegociación a lo largo del año paritario y en algunos casos paritarias indexadas a la inflación pasada. Esos mecanismos de indexación formal o informal hacen que sea muy difícil bajar el salario real y por lo tanto que no tenga demasiada persistencia en los efectos reales de la devaluación. Por favor, profesor Llanos, apague su micrófono, hay una interferencia, gracias. Adelante, doctor. Sí. Profesor Llanos, hay una interferencia de su teléfono con la conferencia.
Sigo entonces. Entonces, lo que estamos viendo aquí es, con el mismo esquema de hace una diapositiva, pero viendo qué pasa si tenemos un límite de caída del salario real, un límite distributivo. Ese límite distributivo gráficamente está representado en el esquema de la derecha a través de un nivel máximo del tipo de cambio real o de la inversa del salario en dólares que está asociado con el nivel mínimo del salario real. Supongamos que el salario real mínimo está determinado por el valor monetario de una canasta de consumo alfa. Esa canasta de consumo alfa valorizada a los precios de los alimentos requieren de un salario y dado el salario nominal, le imponen un nivel máximo al precio doméstico de los alimentos y por lo tanto al nivel del tipo de cambio nominal. Entonces, de la condición que tienen a la derecha se deriva, es decir, del salario real mínimo alfa, se deriva el tipo de cambio real máximo E sub alfa, y eso está esquemáticamente como un límite, como una recta vertical, que lo que nos dice es que los valores del tipo de cambio real a la izquierda de ese umbral E alfa no son sostenibles desde el punto de vista social, porque generan un nivel de conflicto distributivo que hacen que los salarios nominales aumenten para compensar la caída del poder de compra. Y al aumentar los salarios nominales, se acelera la inflación y se pierden las ganancias en términos de incremento del tipo de cambio real. Ese límite a la caída del salario real implica que hay un límite máximo a la tasa de ganancia, ¿sí? Esta curva lo que nos dice es que si el tipo de cambio no puede ser mayor que sub alfa, la tasa de ganancia no puede ser mayor que la tasa de ganancia que surge de el punto sobre el eje de ordenadas para ese valor del tipo de cambio real. Doctor, disculpe, parece que el profesor Llanos levantó la mano. Sí. Para una pregunta. Adelante, profesor Llanos. Profesor Llanos, usted levantó la mano, pero parece que ese teléfono tiene cierta interferencia. Sí. Minio, mejor las preguntas al final. Ya, muy bien. Ya, doctor, muy bien, gracias. Apague su micrófono, por favor, doctor Llanos. Gracias. Adelante, doctor Germán. Sí. El segundo caso es, así como planteamos recién, el límite que puede tener un salario real mínimo o un crecimiento mínimo del salario real, si lo pensamos en términos más dinámicos. También podemos pensar en un segundo caso de restricción distributiva, que es que haya una tasa de ganancia máxima. Que la existencia de una tasa de ganancia máxima se puede demostrar si aceptamos las condiciones técnicas que les planteaba antes, si aceptamos esta especificación de las técnicas dominantes del sector transable y no transable, porque si hacemos tender a infinito el tipo de cambio real, es decir, si nos movemos hacia la derecha en el eje de abscisas, vemos que esta función cóncava tiende a llegar a un máximo, y ese máximo, en términos algebraicos, lo tienen del lado izquierdo y está asociado con el salario real mínimo. Si el tipo de cambio real se va al infinito, eso implica que el salario real tiende a cero. Ahora, como el sector transable no solamente tiene costo laboral, que tiende a cero, sino que también tiene el costo de los insumos importados, que no cae con la depreciación, entonces ese factor, el insumo importado, es lo que genera que haya una tasa de ganancia máxima. Es decir, las condiciones técnicas del sector transable imponen un límite máximo a la rentabilidad de este sector. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, el nivel de rentabilidad normal a nivel internacional, en este caso ilustrado por esta recta horizontal al nivel R asterisco, está por encima de la tasa de ganancia máxima que puede pagar el sector T local? En ese caso, si la economía está integrada a la economía mundial, a la economía global, los capitales no van a tener incentivos a invertir si no pueden obtener en ningún sector local una rentabilidad al menos tan alta como la rentabilidad internacional. Y acá tenemos un segundo límite distributivo que puede generar un problema para el desarrollo del sector transable.
Obviamente esto es relevante en el caso en el que haya un alto grado de movilidad internacional de capital, que es lo que impone esta tendencia al arbitraje entre los niveles de rentabilidad doméstica y la rentabilidad internacional. Con estas ideas, lo que quiero en los minutos que me quedan es plantear qué pasa con el patrón de especialización. Es decir, hasta ahora vimos cuál es el efecto distributivo de cambios o el efecto sobre la variable distributiva endógena y sobre el grado de competitividad de los distintos sectores de cambiar la distribución, pero suponiendo una técnica dada. Y ahora lo que vamos a hacer es introducir un tercer sector en la economía que sea un segundo sector transable. Es decir, ahora vamos a tener heterogeneidad al interior del sector transable. ¿Y por qué es esto relevante? Bueno, porque vamos a ver cómo puede cambiar el patrón de especialización cuando cambiamos la distribución del ingreso, cuando movemos el tipo de cambio real. Entonces, para eso vamos a pensar que tenemos, además de un sector transable representativo, como puede ser el sector asociado a los alimentos, que vamos a llamar el sector C, vamos a tener un segundo sector que puede ser un sector manufacturero, un sector industrial, que lo vamos a denotar con la letra I. Y lo que vamos a ver son distintos casos posibles de arreglos técnicos. Lo que tenemos graficado en este primer caso es el caso en el cual no hay lo que se conoce en la literatura que analiza selección de técnicas, switch point. No hay un punto de quiebre, un punto de silla, que sería un caso en el cual se intersequen estas dos curvas. Acá no hay intersección y fíjense que lo que nos está diciendo estas dos curvas es que para cualquier valor del tipo de cambio real o de la inversa del salario en dólares, el sector C puede pagar una tasa de ganancia más elevada que el sector I. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que cuando cambia el tipo de cambio real, hay cambios en la distribución, se mueve R, pero ello no induce ningún tipo de modificación de la estructura productiva. Siempre sigue siendo más atractivo para los capitales invertir en el sector C. ¿Qué implicancia tiene eso? Bueno, que bajo libre comercio uno esperaría una tendencia a la especialización completa en el sector C. Digo, si los capitales tienen libertad para moverse entre el sector C y el sector I, y el sector C paga siempre una tasa de ganancia más alta, uno debería esperar que la economía se especialice en el sector C y eventualmente importe bienes de consumo del sector I producidos en el resto del mundo. También es interesante este tipo de especificación técnica para las discusiones sobre la enfermedad holandesa. ¿Qué nos dice la enfermedad holandesa? Que hay una tendencia a la reprimarización. Pensemos al sector C como el sector primario, al sector I como el sector industrial. Si el sector C puede pagar para cualquier tipo de cambio una tasa de ganancia más alta que el sector industrial, va a haber una tendencia a la desaparición de la industria y al desarrollo pleno del sector primario, del sector intensivo en recursos naturales. ¿Qué puede pasar si tenemos un caso de intersección, lo que se conoce como un switch point? Eso está representado en este esquema en la combinación E-sombrero, R-sombrero. Y fíjense que cuando hay una intersección es importante porque para rangos de valores del tipo de la distribución entre 0 y E-sombrero, el sector I puede pagar una tasa de ganancia mayor que el sector C, pero para valores más altos del tipo de cambio real o de la inversa del salario en dólares que el valor E-sombrero, el sector C puede pagar una tasa de ganancia mayor que el sector I. Con lo cual, en este esquema, en este caso, dependiendo de la configuración distributiva, el patrón de especialización resultante en el sector transable va a diferir. En casos de tipos de cambio reales muy bajos, vamos a tener especialización en el sector industrial, para valores elevados del tipo de cambio en el sector C, y hay un único valor del tipo de cambio, E-sombrero, para el cual van a coexistir ambos sectores transables. Y la economía podría ser todavía más complicada y tener más de una intersección. Que haya una intersección depende de los valores de los coeficientes técnicos y de las relaciones interindustriales. O sea, depende de la matriz de insumo-producto que tenga la economía.
En el caso en el que tenemos más de una intersección, es todavía más complejo porque, por ejemplo, para valores bajos y elevados del tipo de cambio, el sector I es el más conveniente. Para valores intermedios, el sector C es el más rentable. Y fíjense que lo que está pasando aquí es que el orden de las técnicas, es decir, si nosotros quisiéramos ordenar los sectores del más rentable al menos rentable y ver cómo se va moviendo el capital de un sector a otro, el ordenamiento de las técnicas varía con la distribución. No puedo ordenar las técnicas antes de conocer la distribución del ingreso. Eso es algo que complica a la noción de ventaja comparativa, ¿sí? La teoría de las ventajas comparativas presupone la posibilidad de ordenar a los distintos sectores con independencia del valor de la distribución. Complicamos todavía más la situación cuando tenemos recursos naturales. ¿Por qué es importante analizar una economía con recursos naturales? Bueno, porque es el caso relevante en la mayor parte de las economías latinoamericanas. Cuando tenemos un sector transable que emplea un factor fijo, por ejemplo la tierra, lo importante de eso es que aparece en ese sector la posibilidad de que el precio de demanda y el costo de producción doméstico difieran persistentemente. Por ejemplo, en Argentina, la tierra que define los costos de producción marginales relevantes para fijar el precio internacional de la soja es diferente del costo de producción de una tonelada de soja en la pampa húmeda. El costo de producción de la pampa húmeda es menor que el costo internacional y por lo tanto los productores de la pampa húmeda obtienen una rentabilidad extraordinaria que en términos distributivos no es ni más ni menos que una renta diferencial. Y esa renta diferencial se la van a tender a apropiar los dueños de ese factor fijo y lo canalizan a través de, si están arrendando la tierra, a través del alquiler de esa tierra a los capitalistas que la explotan. Esa variable distributiva adicional, que la denotamos con la letra ρ, cuya magnitud está definida por la diferencia entre el precio de demanda y el precio de oferta del bien primario, lo que introduce en el sistema de precios es un grado de libertad adicional. Y ese grado de libertad adicional lo que hace es que ahora no nos movemos sobre las envolventes, sino que nos movemos dentro de esta zona pintada de gris que nos da distintas configuraciones distributivas posibles. Ya no hay una relación necesaria entre el tipo de cambio real o la inversa del salario en dólares y la rentabilidad, sino que podemos fijar dos variables distributivas y que la tercera variable distributiva ajuste endógenamente. Por ejemplo, podemos fijar la tasa de ganancia y el salario y el tipo de cambio real y dejar que ajuste el salario real o dejar que ajuste la magnitud de la renta diferencial asociada a los recursos naturales. O sea, aparece un grado de libertad adicional que hace más indeterminado el efecto distributivo de los movimientos del tipo de cambio real. O sea, ya no, al interior de esta zona gris nos podemos mover en distintas direcciones, ¿sí? No hay una regla general que diga que cuando aumenta el tipo de cambio real, necesariamente aumenta la rentabilidad del sector transable. Y ese es un resultado muy relevante porque lo presuponen la mayor parte de los enfoques que plantean el efecto positivo de las depreciaciones reales sobre el crecimiento. Presuponen que siempre que aumente el tipo de cambio real, aumenta la rentabilidad normal del sector transable y eso impulsa la inversión y las exportaciones del sector. ¿Cómo podemos generar coexistencia entre sectores? Bueno, esencialmente una posibilidad es diferenciando tipos de cambio. Si cada sector requiere un tipo de cambio diferente para obtener la tasa de ganancia normal, uno podría pensar en un esquema cambiario de diferenciación cambiaria, no necesariamente de diferenciación de los tipos del tipo de cambio nominal entre sectores, que es un esquema muy difícil de administrar, sino a través de la utilización de herramientas como impuestos o subsidios de distintos sectores. También podría aparecer la coexistencia entre sectores por el propio cambio técnico, ¿sí? Los cambios en los coeficientes técnicos a lo largo del tiempo pueden hacer que un sector que hoy no es competitivo, que no puede pagar la tasa de ganancia normal, sí lo haga, y me voy a concentrar en el caso de los rendimientos crecientes en el sector industrial.
y es lo que se conoce en la literatura como el argumento de la industria naciente, ¿sí? A medida que aumenta la escala de producción, aumenta el grado de eficiencia, la productividad del trabajo en el sector industrial, si existen rendimientos crecientes, y eso puede hacer que para un mismo nivel de tipo de cambio real, el sector industrial pueda pagar cada vez una tasa de ganancia más alta. Ese efecto lo vemos en el esquema que tienen a la derecha como un desplazamiento hacia arriba de la curva de salarios del sector I, hasta el punto en el cual termina cruzándose con la envolvente que se corresponde con el sector C. Si el efecto de los rendimientos crecientes hace que la envolvente vaya hacia arriba hasta que sea viable, pueda pagar la misma tasa de ganancia que el sector primario, el sector industrial, para el tipo de cambio real inicial. Bien, con este esquema general y estos casos, ¿qué comentarios finales podemos hacer? Y así dejamos abierta a la discusión y a las preguntas. Primero, ¿qué implicancias tiene este enfoque y estas contribuciones para la relación entre el tipo de cambio real y el crecimiento? Lo decía hace unos momentos. Cuando introducimos heterogeneidad en el sector transable y en particular la existencia de un sector intensivo en recursos naturales, tenemos que dar cuenta del rol de la renta asociada a los recursos naturales y eso hace que no haya una relación necesariamente positiva entre el tipo de cambio real y la tasa de ganancia, y eso implica que los canales que se activan en las visiones neodesarrollistas y neoestructuralistas no necesariamente operan. En segundo lugar, implicancias para la noción de enfermedad holandesa, que es una discusión que, como les decía, es muy relevante en la actualidad en América Latina. La manera de resolver la enfermedad holandesa por la vía de los movimientos del tipo de cambio real tampoco necesariamente es la mejor manera cuando damos cuenta de la posibilidad de conflicto distributivo y de resistencia salarial asociada a los incrementos bruscos del tipo de cambio real. Uno podría discutir un poco más cuál es el cierre de cantidades de este modelo, de este sistema, es decir, cómo formalizar el comportamiento de la producción y del empleo de manera que sea compatible con esta visión de los precios y la distribución. Eso es algo que es un desarrollo incipiente que tenemos que, dentro de esta línea de investigación, profundizar. Y lo importante también para destacar son distintos elementos estructuralistas que pueden formalizarse a partir de este enfoque, como son la noción de heterogeneidad estructural o estructura productiva desequilibrada, la noción de inflación cambiaria, del impacto sobre la trayectoria de los precios internos de los movimientos de tipo de cambio, en economías que tienen dependencia tecnológica o alto grado de resistencia salarial y también que tienen altos grados de dolarización financiera o de dependencia financiera. El rol que pueden tener los esquemas de tipos de cambio múltiples. En términos de cantidades, las dinámicas stop and go, que tranquilamente pueden representarse a partir de estos modelos, y el rol de la restricción externa sobre las economías periféricas, cómo interactúa, en qué medida los movimientos del tipo de cambio pueden relajar o no la restricción externa que le impone un techo a la tasa de crecimiento de nuestras economías.